Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Paul Václavic, Lo bueno de lo malo. Esta es la quinta y última parte y espero que les guste. Desorden y orden. Sobre el desorden y el orden existen dos conceptos en este punto, el de entropía y el de negentropía. El primero explica el proceso mediante el cual el orden se va perdiendo, mientras que el segundo, el de negentropía, revela cómo desde el interior del sistema se va recuperando dicho orden, como cuando desde las trincheras de guerra se respeta el principio, vive y deja vivir, que es una cualidad emergente, algo que surge espontáneamente y marca una pauta. Humanidad, divinidad, bestialidad. Si lo que tú quieres es obrar el bien y dirigir a una sociedad virtuosa, requieres dar pasos cortos y también atendiendo a lo más elemental. Por ejemplo, hay una historia sobre un místico que al encontrarse con Dios recibió su perdón y compasión, no por sus oraciones ni por llevar la palabra de Dios a los piadosos, sino simplemente por compadecerse y cuidar de un gatito, cuando lo encontró en una situación de desamparo. Triste domingo. János Janko, húngaro, no era un filántropo declarado, pero prácticamente no tenía ningún enemigo. Su edad le permitía haber vivido las catástrofes de su país desde los años 30. En 1956 consiguió emigrar y en los años que siguieron llegó a amoldarse bastante bien al nuevo país donde había ido a parar. Dicho con más precisión y para usar una expresión algo contradictoria, vivía allí desde hacía años, en una soledad confortable. Esta situación cambió de raíz cuando el día de su 55 aniversario se despertó por la mañana con la melodía melancólica del canto gitano. Triste domingo. En los oídos, en ello persistió horas y más horas sin que el hombre pudiese deshacerse de ella. Esa canción de la juventud de Janko fue causa de una ola de suicidios en su patria. Incluso fue oficialmente prohibida. Esta medida de las autoridades contribuyó a hacer el triste domingo todavía más popular. El caso es que Janko se creyó en la obligación de hacer un balance de su vida. El resultado es que de repente se sintió insatisfecho consigo mismo. Fue como si se declarase que la paz de la que había gozado hasta entonces no fuese más que una interrupción pactada, como si siempre hubiese habido un conflicto bastante latente que ahora estallaba. Si desde fuera se hubiese podido penetrar con la mirada en su interior, quizás hubiese dado la impresión de que se trataba de un conflicto perverso entre dos personas, entre un potentado medieval cruel y su víctima desamparada, a la que el potentado mantiene prendida, amenaza de continuo, le hace padecer hambre y le quita el sueño. János Janko no lo veía así, solo experimentó un pensamiento de vacío y una enemistad creciente contra sí mismo, con una fuerza que nunca antes había sentido para con otras personas. El hecho de que se sintiese amenazado de un modo impreciso, que adelgazase y padeciese insomnio, no eran más que efectos concomitantes sin explicación para él. En todo caso, su médico no halló ninguna causa física. Pasaron los meses, pero no el frío y el vacío del mundo. Con esto todas sus modestas necesidades materiales estaban satisfechas. Conservaba todavía la salud y las circunstancias concretas de su vida eran en cierta manera aceptables, y sin embargo todo era insoportable. Si la vida no tiene sentido alguno, ¿qué sentido tendrá vivir? En este estado de ánimo le vino a la memoria un pasaje de la obra Los demonios de Dostoyevsky, donde un personaje declara que la muerte de Cristo manifiesta lo absurdo del mundo. Buscó el pasaje y lo leyó. Oye, este hombre fue el más sublime de toda la tierra, fue la encarnación de lo que constituía el motivo de vivir la tierra, todo el planeta con todo lo que contiene. Sin este hombre no es nada más que un absurdo, ni antes ni después de él no ha habido nada semejante, nunca, hasta el punto de que esto mismo ya constituye un milagro. Precisamente el milagro está en que antes de él no hubo nadie que le igualara, y después de él no lo habrá. Pero si esto es así, si las leyes de la naturaleza no perdonan ni siquiera a este único,
Si no han tenido compasión con su propia obra maestra y le han obligado también a vivir en medio de la mentira y a morir por culpa de la mentira, entonces es que todo el planeta es mentiroso y se basa sobre la mentira y el escarnio insensato. Entonces las mismas leyes del planeta son también mentira y un vaudeville del diablo. ¿Para qué vivir? Responde si eres hombre. Un físico habría dicho que este personaje solo veía la entropía del acontecer mundial. Lo mismo podría decirse de Hanko. De todas maneras ya estaba decidido. La solución era la muerte. Visto desde fuera, habría podido decirse que el potentado se había decidido a ejecutar a su víctima. Lo determinante fue que Hanko llegó a un propósito firme y que con esto un simple estado de ánimo se convirtió en un hecho que ya estaba al caer. Y de repente se le hizo claro que en su vida ya había estado 2 veces en este mismo umbral. La primera vez había sido hacia algunos años, cuando le pareció que un poder desconocido le daba una extraña lección. Como la mayor parte de nosotros, después de mucho cavilar sobre la vejez y la muerte, Hanko había llegado al propósito firme y formidable de que en caso de una enfermedad incurable, primero empezaría por soportarla, por someterse por respeto a la propia vida, a los tratamientos que pareciesen razonables, pero que al sobrevenir los estadios insoportables de la enfermedad, se reservaría el derecho de quitarse la vida. Así pues, un día se dio la sospecha de que tenía un tumor y que debería someterse a su investigación. Tuvo que esperar 48 horas a que los patólogos le comunicaran su veredicto, y con esto se dio al traste con su decisión fría. De repente la muerte ya no era ninguna alternativa, solo contaba la vida. Seguramente no por inmadurez cobarde, y esto era lo que le sorprendía más que nada. La simple proximidad de la muerte le inspiró respeto ante la vida, y nada cambió su situación. Cuando se le comunicó que no tenía ningún motivo de preocuparse, con el paso del tiempo fue desapareciendo esta impresión. La otra experiencia la tuvo mucho antes, en aquellos años en que él y muchos otros no solo carecían de lo más necesario para la vida, sino que la supervivencia estaba amenazada diabólicamente en 3 sentidos: por los ocupantes y la solución final que practicaban, por sus enemigos que siempre estaban más cerca, y por las alfombras de bombas de cada noche, de las que solo podía esperarse la salvación para un mundo libre y sano. Entonces ya tenía una pistola, pero se dio cuenta de que en aquellos meses de hambre y de miedo elemental ni una sola vez había pensado que el mundo fuese absurdo, sino únicamente en sobrevivir. Era lo que Orwell quería decir cuando escribió: las personas con el estómago vacío no desesperan nunca del universo, ni siquiera piensan en ello. Cuando le vinieron a la memoria estos recuerdos, se le hizo claro que también ahora, a pesar de su desesperación y hastío, no tenía el menor deseo de convertirse en cadáver. Lo que quería y deseaba con toda el alma era algo nuevo, un cambio radical, y así rechazó la solución clarifinante de la pistola y en este momento entró en el servicio de la negentropía. Dicho con términos menos científicos, salió de la alternativa vaciedad de la vida o vaciedad de la muerte y se puso en los caminos tortuosos de la búsqueda. Casi terminamos con esta lectura. Lector, te invito a que escuches con atención cómo es que Václavic se refiere a los caminos tortuosos de la búsqueda. ¿Es esto lo que busco? Los caminos cerrados se declaran como tales cuando uno los pasa. Esta perogrullada coincide con uno de los axiomas del constructivismo, ciencia que investiga la manera como los hombres creamos nuestra propia realidad. Según este axioma de la realidad real, en caso de que exista, solo podemos conocer lo que no es. Von Glassensfeld escribió a propósito de esto: el organismo humano viviente construye el saber para ordenar en la medida de lo posible. El río informe del vivir en unas vivencias repetibles y en unas relaciones mutuas entre dichas vivencias que sean relativamente seguras. Las posibilidades de construir un ordenamiento tal están siempre determinadas por los pasos que han precedido en el curso de la construcción. Esto quiere decir que el mundo real se revela exclusivamente allí donde nuestras construcciones fracasan. Pero como únicamente podemos describir y explicar el fracaso precisamente con aquellos conceptos que hemos usado para la construcción de las estructuras que han fracasado, nunca se nos puede transmitir una imagen del mundo que podamos hacer responsable del fracaso.
Esta perspectiva tiene la ventaja de introducir un denominador común en el barullo de soluciones y desaciertos de los que se compone este libro. Quiero añadir una cita de Wittgenstein. Mis proposiciones se explican por el hecho de que el que me entiende al final las reconoce por absurdas. Si va más allá, a través de ellas, encima de ellas, sobre ellas. Tan pronto como leas a Novalis y te encuentres con el símbolo de la flor azul, que florece ocultamente en alguna parte y cuyo hallazgo constituía para el romanticismo el cumplimiento del anhelo más profundo, te entiendes a ti mismo como buscador. He aquí un motivo conductor que no habías advertido por estar inmerso en él. Los románticos como Novalis parecían saber lo que buscaban, sin embargo, sabiéndolo o no, se guiaban por la máxima de Tao Te Ching. El sentido que se puede pensar no es el sentido eterno. El nombre que se puede nombrar no es el nombre eterno. Fausto recorrió el mundo entero, tomó de los pelos todo asomo de felicidad, prestó atención y preguntó insistentemente: ¿es esto lo que busco? A lo que siempre respondió: no, no lo es. En otras palabras, experimentó lo que Omar Khayyam expresó cuando dijo: recorres el universo, vuelves al rincón de la celda y todo es nada, nada, nada. Shakespeare escribió en uno de sus sonetos: dicha en el intento y una vez intentado no más que tortura, esperado con alegría, sombras después. Y en casos como este pasa como un espejismo engañoso que desaparece cuando uno se le acerca y se convierte otra vez en apetecible tan pronto como uno se aleja de él o lo pierde. Hay hombres que se sienten traicionados por Dios cuando se ven en un lugar en el que anhelan estar y luego caen en cuenta de que no es ni luminoso ni prometedor como creían. No faltará algún ateo que juegue con el pensamiento de la solución clarifinante del suicidio, pues su desesperación ha crecido desmesuradamente. Visto desde fuera, el problema de todos ellos era bien trivial. Cada vez ponían en duda solo el objetivo buscado, pero no, en cambio, la búsqueda misma. Así es posible que busques sin reposo, pues los posibles lugares de hallazgo son infinitos. En lo que el romanticismo no había reparado era la posibilidad trivial de que no exista la flor azul. En vez de considerar la posibilidad de que el buscador sin duda no había buscado en el lugar debido. Por esto parecía que solo se daba la alternativa maniquea de encontrar y no encontrar, lo que llamamos el juego de sumas a cero. Es difícil explicar cómo tú probablemente te has salvado de esta prisión. Tal vez te ayude el hecho de que el destino casi nunca te ha negado que llegues al fin propuesto. Ya hemos visto que no hay nada que desilusiones tanto como una esperanza cumplida y nada tan engañoso como una esperanza rehusada. Así pues, quizá tú, al igual que muchos otros, has llegado al punto de tener plena conciencia de tu búsqueda y con esto de la pregunta eterna a todos los contenidos y aspectos del mundo. ¿Es esto lo que busco? Y puede ocurrir que un día ya se haya producido para ti un cambio pequeño, uno de estos cambios que son tan pequeños que arrastran cambios grandes. Tal vez ya dejaste de preguntarte si por fin alcanzaste el objeto de tus anhelos y te diste cuenta de que ningún esto podía ser más que un nombre dado a algo que estaba dentro de tu ser y no fuera en el mundo. Y los nombres no son más que un eco humo. Si así te ocurrió, verás cómo se ha esfumado la separación entre tú y esto, entre sujeto y objeto, como dirían los filósofos. Nada de lo que buscas puede ser esto. Lo que el mundo no contiene, tampoco lo puede retener. De esta manera habrás llegado a la conclusión de que la búsqueda era la única razón de no haber hallado todavía la razón de que en el mundo exterior no se puede encontrar y por lo tanto no tener lo que uno es desde siempre. De esta forma se habrá cumplido para ti la palabra del Apocalipsis que dice que ya no habrá más tiempo y entonces te ves precipitado sobre la plenitud intemporal del momento presente. Pero ten cuidado, algún hombre solo se mantuvo por una fracción de segundo en esta intemporalidad, pues para conservarla cayó enseguida en la solución clarifinante de dar un nombre a esta vivencia y de buscar su repetición. Por eso hay que saber entregarse a la plenitud intemporal del momento presente. Espero que les haya gustado la lectura de este libro de Paul Václavic, Lo bueno de lo malo.
Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Sígueme en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.